Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje de hoy, Arrepentimiento a un nuevo nivel. Alguno quizá ya estuvo hace un par de semanas también en la reunión de oración donde compartimos una parte de este mensaje. Y uno cuando tiene que compartir la palabra intenta no ser tan autorreferencial todo el tiempo porque no está bueno, qué sé yo, a mí no me gusta mucho, pero también uno entiende que hay que dar testimonio de aquello que Dios está haciendo, ¿no? Y lo que Dios está haciendo lo está haciendo conmigo, lo está haciendo con vos. Vos tendrás tus testimonios para dar y yo tengo el mío, así que la primera parte de este mensaje que voy a compartir hoy es nada menos que un testimonio de algo que Dios viene haciendo. Viene haciendo hace un tiempo, creo yo, que este mensaje empezó a suceder, este testimonio empezó a suceder hace algo así como 2 años. Nosotros tenemos con Marce un ritual a las tardes que es dedicar un ratito a tomar mate. A la primera tarde es un tecito y después, depende qué momento del día encontramos, o un tecito o un mate. Ese día era un té en el living y Marce me dijo, sepan disculpar que tengo el llanto a flor de piel, pero bueno, igual yo siempre soy así, los chicos vemos una peli en casa y me dicen, papá, ¿estás llorando? No, mentira. Pero sí, soy muy llorón. Bueno, pero me conmueve el testimonio que voy a compartir de verdad. Esa tarde Marce me dijo, te voy a compartir algo que saqué una fotocopia hoy, pero no me empieces a cuestionar lo que te voy a leer. Escúchame nada más. Bueno, dale. Y entonces me empezó a leer esta parte de un libro que se llama Cómo oír la voz de Dios, de Guillermo Maldonado, del apóstol Guillermo Maldonado. Un libro que habla de cómo buscar la presencia del Señor, etc. Y en una parte dice, mirá lo que te voy a leer acá, que habla del espíritu de Grecia. Y entonces me empieza a leer que los griegos fueron amantes de la sabiduría y por eso buscaron el conocimiento al punto de desarrollar una mente idólatra y, en otras palabras, adoraban el conocimiento. Dice más adelante, ellos tenían fuertes altercados o disputas en los cuales trataban de defender sus puntos de vista, pues amaban el debate y el razonamiento. Luz de alerta. Bueno, fue en esa clase de mundo donde nació la iglesia, dice Maldonado, ¿no? Pero después, por la gracia de Jesucristo y por la unción apostólica, se le dio a la iglesia, la capacidad de vencer al espíritu de Grecia, etc. Pero ni bien Marce me leyó esto, me empecé a decir, bueno, en realidad, sí, lo que pasa, te dije que no me cuestiones nada. ¿No? Bueno, pero atenti con esto, los griegos amaban defender sus puntos de vista y amaban el debate y amaban el razonamiento, ¿no? Y parecía que me estaba describiendo a mí y en un momento fue el Espíritu Santo el que me dijo, amigo, acá hay algo que cambiar, algo a lo que renunciar. Y entonces en aquel momento contactamos al profeta Pablo Lai, con el cual tenemos una amistad. Le dije, Pablo, Marce me instó a leer esto y el Espíritu Santo me habló fuerte de que yo estoy atravesado por un espíritu de Grecia que viene de allá arriba y que me llega a mí y que yo estoy todo el tiempo atravesado por el razonamiento. Y la respuesta de Pablo fue, por fin. Por fin. Hace años que orábamos con Karina para que llegara este día, Bueno, entonces, haciéndola corta, tuvimos una instancia de ministración en aquel momento por Zoom y de verdad a partir de ese momento empezaron a pasar cosas que no habían pasado nunca, por lo menos a mí, ¿no? Empezó a haber un despertar espiritual que es mi despertar espiritual, no sé cómo es el tuyo, ¿no? Porque Dios a cada uno lo atraviesa de una manera diferente, no hay fórmulas. Algunos Dios les pega una cachetada y los da vuelta de una sola vez, con otros nos va trabajando de a poquito, ¿no? Pero yo empecé a sentir cosas y a percibir la presencia del Señor de otra manera, ¿no? A partir de ese momento. Algo se rompió. Y empecé a sentir además que había que
que había una asignación para mí en cuanto a la economía, ¿no? Claramente. Pero siempre luché con esto de tener que decir las cosas que como son en el diario y cómo debieran ser o cómo son en el espíritu acá, ¿no? Porque tengo ese doble juego. En el diario no puedo tirar una palabra profética de lo que Dios quiere hacer. Tengo que analizar lo que es en el plano de lo natural, ¿no? Y acá me atrevo a desafiar en fe y decir que Dios ve las cosas de otra manera. Pero empecé a pensar que de verdad había algo de Dios en cuanto a la economía y le puse a esto, que en algún momento será un libro, Economía Sobrenatural, ¿no? Y estuvimos hace un tiempo con una materia con los que se sumaron. Y un día vino Carlos Maraida, eso fue el año pasado, y le dije, Carlos, ¿sabes lo que me está pasando? Que yo estoy escribiendo de esto, pero yo necesito primero verlo, o sea, vivirlo. Porque si yo no lo vivo, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo le enseño a alguien de algo que a mí no me pasa? Entonces me dijo, Carlos, bueno, empezá a escribir y a orar por ese capítulo que estás escribiendo para que Dios manifieste eso, ¿no? Y empezamos a hacer eso el año pasado. El año pasado, en un momento a fin de año, empezamos a pedirle con Marcia al Señor que hiciera algo con nuestra economía. Necesitábamos o achicar gastos o incrementar ingresos, básicamente. Que es más o menos lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero de verdad sentíamos que estábamos, por lo menos yo, que estaba en un momento de mi trabajo donde algo tenía que suceder o había una puerta de salida. Era o cambia algo o cambio yo, me voy para otro lado, ¿no? Bueno, cambió en los últimos meses de una manera drástica nuestra ecuación económica. Muy importante, en el medio de la crisis, ¿no? Y llegaron en las vacaciones de invierno, estas vacaciones últimas, y como hacía mucho tiempo, me tomé vacaciones de invierno. Pude tomarme vacaciones de invierno, porque ahora tengo personas a cargo, entonces puedo delegar la tarea en el diario, tuve el margen para hacerlo, me tomé vacaciones de invierno una semana, y dedicamos una semana, que ellos también estaban de vacaciones, en casa a descansar. Y descansamos, reseteamos la cabeza, pero se dieron a lo largo de la semana una serie de situaciones que a mí me hicieron de goma, ¿no? Del primer día de la semana apareció una deuda con el banco que vengo reclamando hace tiempo que no tiene que estar ahí. Me peleé con las personas del banco de una manera horrible el primer o segundo día de las vacaciones. Tuve que volver a llamar al banco al segundo día. Debo haber hablado con el banco unas 4 o 5 veces, cada una de esas media hora, y ya empieza a apretar el cuello, uno se angustia. Finalmente encontré una persona que me atendió y me dio solución, pero a todo esto me peleé con mucha gente. Y cuando yo me peleo así, me quedo hecho bolsa, ¿no? Sale lo peor de uno. Después tuve un altercado cuando Martina viajaba con la gente de la terminal de ahí de Vía Bariloche por los papeles de Martina. Tuve que salir corriendo a una velocidad que no les explico a mi casa. Vine en 10 minutos por un papel que faltaba. Y me recontrapeleé con el hombre de la terminal. Me quedé re mal. Después, de hecho, volví a buscarlo para pedirle disculpas y no lo encontré, pero me quedé re mal. Al día siguiente discutí con Ezequiel. Estaba por salir campeón River ese día. Yo pensaba en ver el partido con Ezequiel, lo único que quería, abrazarme con él en los goles y nada, que después igual lo hicimos, ¿no? Pero había algo que él tenía que hacer y no había hecho. Pero descubrí que hacía meses que no se hacía. Y tuve un altercado fuerte con él, ¿no? Bueno, resumen, llegué al día domingo acá, predicó Eduardo, y el Espíritu Santo me hizo fácil, como te atraviesa con una espada, ¿no? Porque la verdad no estaba en pecado esa semana. De verdad no hice nada malo esa semana. Es más, de verdad, tuve razón en todas las discusiones. Tenía razón yo. Es más, me atrevo a decir que gané todas las discusiones. Pero de repente cuando estaba Eduardo predicando acá, ese día el Señor me dijo, ¿y para qué? No, porque estaba de verdad muy angustiado. Se terminaron mis vacaciones
Y yo decía, ¿qué pasó acá? ¿Por qué descansé, reseté la cabeza, pero estoy angustiado, ¿no? Y el Espíritu Santo me empezó a decir, che, esto no está bueno. Y apareció esa frase tan trillada que dice, en mi mente, ¿no? Hay veces en las que es mejor tener paz que tener razón. Y yo tengo un montón de razón acá, pero paz no tenía. Y entonces el Señor empezó a hablar, ¿no? Ahí con una parte que predicó, esto te doy permiso si te pasa hoy mientras estoy predicando, mientras Eduardo predicaba ahí, citó un pasaje y yo en la Biblia vi lo que estaba predicando Eduardo, pero me quedé con otro pasaje que es el que voy a predicar hoy y el Señor me trajo ese pasaje acá, ¿no? Es como cuando salta adelante una palabra que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? De verdad, la manera en la que pensamos nos formatea. Y apareció de vuelta esto del espíritu de Grecia acá, ¿no? Del razonamiento, de todo el tiempo estar hilando cosas y pensando cosas que te sacan el foco de lo importante. La manera en la que se forman nuestros pensamientos luego formatea la manera en la que vivimos, en la que hablamos, en la que pensamos, obviamente, en la que trabajamos, nos relacionamos con los demás. Escucha esto, la manera en la que reaccionamos. Y nuestras reacciones, esas decisiones buenas o malas que tomamos en fracciones de segundo, lo único que hacen es describir la combinación entre nuestros prejuicios, aquellas cosas que ya creemos que son de determinada manera, la información que tenemos en el momento y el estado de ánimo en el que nos encontramos. Entonces esa combinación es explosiva y reaccionamos de una manera buena o de una manera mala. Hay una especialista, por ejemplo, en los equipos de fútbol, en River, cito ese porque soy de River, pero en la mayoría de los equipos importantes, que ganan cosas importantes, hay una especialista en neurociencia que les ayuda a los jugadores a tomar buenas decisiones en poca milésima de segundo, ¿no? Y se trabaja esto, se ejercita. Pero a nosotros nos pasa que naturalizamos el reaccionar de determinada manera, ¿no? Y el Señor me empezó a trabajar con esto. Quienes racionalizamos las cosas todo el tiempo y buscamos argumentos todo el tiempo para todo, solemos tener una lucha interna fuerte, que yo no le deseo a nadie. No sé si a todos les pasa esto, pero a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Pareciera que para darle lugar al Espíritu Santo hay que reprimir los pensamientos, ¿no? Y yo no puedo reprimir los pensamientos. A mí los pensamientos me llueven. Yo lo que quisiera es que me llueva la voz del Espíritu Santo, pero mis pensamientos suelen ser más fuertes. Ahora, resulta que tenemos que dejar de pensar. Yo no creo en eso, ¿no? Solemos escuchar que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué linda frase! Pero después los pensamientos van y vienen todo el tiempo, ¿no? Y nos sentimos atrapados en esto. Me pasa a mí. Yo soy bueno pensando. Dios me hizo así. Me va bien pensando. Entonces, ¿por qué tengo que dejar de pensar? Y entonces acá vino la primera clave, después de escuchar a Eduardo ese día, y con este pasaje que te voy a contar. ¿Quién tiene el control de lo que pienso? ¿Quién tiene la llave para poder manejar lo que pensamos? Y apareció esta sensación. Conocemos al Señor. Nuestra comprensión de Dios es racional, porque estudiamos la palabra, porque ahondamos en el conocimiento de Dios, predicamos acerca del Señor, cantamos y declaramos acerca del Señor. Nuestra llegada a Cristo fue libre, fue racional, porque voluntariamente decidimos seguir a Cristo. Nadie nos obligó con una pistola en la cabeza a seguir a Cristo. Decidimos racionalmente seguir a Cristo. Entonces, tenemos una comprensión natural. Poneme la que sigue. Tenemos una comprensión natural de quién es Dios, que está fundada en nuestra mente. Sabemos quién es Dios, predicamos sobre su reino, pero el punto es que no experimentamos acabadamente el poder de Dios.
Y ahí hay una barrera que tenemos que poder flanquear. Y entonces llegué a este pasaje de Romanos que dice así. Voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente. Si tenés tu smartphone con Biblia online, elegí la versión. Si no, te invito a que busques esta versión porque no dice lo mismo con las mismas palabras que lo voy a leer yo acá. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Me encanta el capítulo 8 de Romanos por lo intrincado que es. Hay que leer 2 o 3 veces cada versículo para ir entendiendo lo que el apóstol Pablo quiere decir, porque es demasiado profundo. Te invito a que lo leas entero. De hecho, el pastor Eduardo, si no me equivoco, usó Romanos 8:11, creo, o 8:13, no recuerdo bien, ese día que predicó hace poquitito. Pero en los versículos 5 y 6, estos que acabamos de leer, hay una piedra preciosa ahí escondida que me la quedé toda para mí en estos días. Dice, vamos a la siguiente, que los que son controlados por el Espíritu piensan. Los que son controlados por el Espíritu también piensan. Así que no es una contradicción. No hace falta apagar el pensamiento con una llave clic para que aparezca el Espíritu hablando. No, dice, los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y después el 6 dice, permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y ¿a qué más? A la paz. Así que se puede tener razón y tener paz. Bueno, eso es lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Pero no. En realidad, para tener paz, hay que dejar que el Espíritu controle la mente. Ahora, vos estás captando el mensaje, el Espíritu controla la mente. Así que el punto acá es, ¿quién tiene el control de los pensamientos? ¿Quién direcciona nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones o nuestras reacciones? ¿Quién tiene el control de nuestros pensamientos? Las opciones son darle el volante de los pensamientos al Espíritu para que Él conduzca, o agarrar bien fuerte el volante nosotros, pararnos en la razón que nosotros tenemos, los argumentos que tenemos, meter quinta a fondo y derecho al barranco, ¿no? Porque dice que permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces el punto es entregar el control de nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Se puede. Se puede porque lo dice la Biblia y yo le creo. El interrogante es, ¿cuál es la forma en que podemos hacer que el Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos? ¿Cómo hacemos para pasar esta es la llave para pasar de la dimensión natural de nuestros sentidos, lo que podemos tocar, ver, oír, olfatear, degustar, para pasar de ahí a la dimensión del Espíritu? Porque si el Espíritu toma control, entonces nos va a llevar a pensar en cosas del Espíritu, es decir, en cosas que tienen que ver con el ámbito de lo sobrenatural. ¿Cómo hacemos eso? Y acá cito otro pasaje que también, por eso dije que es la parte B del mensaje de Eduardo, porque vengo usando algunos pasajes que él usó ese día. Hebreos 11, versículos 1 y versículo 3. Ya conté alguna vez que el pastor Carlos Braida nos torturó, pero no. Nos estuvo todo un año estudiando Hebreos 11, versículo por versículo, todos los domingos, pero siempre sigue saliendo sabiduría de acá, de Hebreos 11, no se agota nunca. Dice el versículo 1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos,
La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La mente se ocupa de que vos creas en aquello que ves, en aquello que tocas, en aquello que olfateás, en aquello que oís. Y que quites entidad a aquello que no podés percibir con los sentidos. Pero dice la palabra que la fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos. No por la razón, no por los argumentos, no por las estructuras mentales, ni por los patrones, ni por los prejuicios, ni por las estructuras lógicas. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino que fue hecho de la palabra de Dios. ¿No? Dice, por orden de Dios fue creado el universo, así que lo que ahora vemos proviene de cosas que antes no se veían. ¿No? Y usando la lógica significa entonces que nosotros podemos tener fe en lo que viene, aunque ahora no lo vemos. Por eso la fe es la evidencia de lo que hoy no podemos ver. Así que la fe es la puerta al obrar sobrenatural de Dios. Por la fe, las cosas no visibles se hacen reales. Por la fe entendemos, es decir, por la fe el Espíritu Santo toma el control de nuestros pensamientos. La puerta para que el Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos es la fe. Abriendo la puerta de la fe, entonces entramos a la dimensión sobrenatural, a lo que esperamos ver del reino de Dios manifestado entre nosotros. ¿Sabes? Una de las luchas que tuve esta semana era como que este mensaje ya venía armado, porque ya lo compartimos un poquitito en la reunión de oración y entonces era como volver a compartir más o menos lo mismo. Y más se me decía, te veo como muy... si ya el mensaje lo tenés, ¿no? Pero le terminé confesando esta mañana que no le encontraba lógica al mensaje. Y esa era mi lucha ayer, ¿no? Tratar de ordenar todo. Hay que renunciar al control de los pensamientos y entregarle el control de nuestros pensamientos al Señor. Y como leyó hace un ratito Nora, en Filipenses, ni a palos yo lo tengo alcanzado, ni soñando tengo esto resuelto. Te estoy contando lo que me pasa, porque tal vez te sirve para que también vos te atrevas a desatar tu fe para que el Espíritu tome control de tus pensamientos. No creo haberlo alcanzado yo, ni soñando, pero olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta hacia el perfecto llamamiento de lo que el Señor tiene para mí hacia adelante. Amén. Sigo. Lo cierto es que si intentamos... Te adelantaste, me parece, con esa. ¿O no? No, está bien, déjala. Déjala que no la había visto, que la había puesto ahí. Digo, por la fe entendemos, es decir, por la fe vamos del plano natural al plano de lo sobrenatural. La fe es la puerta que nos abre la dimensión sobrenatural, donde ya no gobiernan nuestra mente y la lógica de lo que debiera ser en el plano de lo natural, sino que nos atrevemos a, por la fe, creer que hay algo más, que la realidad del reino de Dios se manifiesta de forma tangible y patente en el plano de lo natural. Eso es la sobrenaturalidad del Señor. Eso es que alguien trae 5 panes y 2 peces y de repente le da de comer a 5.000 hombres más sus familias, es decir, a alrededor de 20.000, 30.000 personas. Eso es. No tiene lógica alguna. Es imposible. Vengo discutiendo mucho y Marce me dice, es inútil, con alguien que me intenta explicar la fe a través de la ciencia. Ahora de repente la ciencia lo explica todo. Todo, hay explicación para todo. En realidad no existen los milagros. No existe la dimensión sobrenatural, no existe la dimensión espiritual. Todo es, en realidad, falta de conocimiento acerca de la ciencia, pero todo tiene explicación.
humanismo y materialismo absoluto. Quiero decirte que el mundo sobrenatural de Dios es real. Y lo que tenemos que hacer es desatarlo, traerlo acá para que se manifieste entre nosotros. ¿Lo crees? Yo también, y lo quiero ver. Lo cierto es que si ingresamos verdaderamente a un plano sobrenatural del obrar de Dios, debiéramos experimentar el poder de Dios, ¿no? Estamos leyendo juntos un libro que se llama El poder sobrenatural de una mente transformada, de Bill Johnson, ¿no? Y ahí da un ejemplo que es el siguiente. Dice, viene un vendedor a tu casa y te quiere ofrecer una aspiradora. Y te cuenta que nunca antes en la historia de la humanidad hubo una aspiradora como esta, que te limpia, que te lustra, que te deja todo sin absolutamente nada de polvo, sin tela de araña alguna, y que nunca antes viste semejante artefacto. Muy bien. Te entrega un folleto de la aspiradora y se va. Y vos decís, wow, qué lindo hubiera sido verla, ¿no? La aspiradora andando. Y listo. Tirás el folleto arriba de la mesa o donde guardás. ¿Viste que todos tenemos un lugar donde amontonamos los folletos? Ustedes saben eso, ¿no? ¿Tienen? Bueno, en mi casa hay un lugar que es específicamente para amontonar papeles. Ahí va a parar el folleto de la aspiradora. Y listo. Y te olvidaste para siempre. Ahora, si viene el tipo con la aspiradora y te dice, ¿te la muestro? Y te muestra, y de verdad funciona, y de verdad es algo que nunca viste en tu vida, la primera pregunta que le haces al vendedor, ¿cuál es? ¿Cuánto sale la aspiradora? Bueno, dice Bill Johnson, nosotros con el Evangelio solemos hacer lo mismo. Le contamos a la gente de todo lo que te puede dar el poder de Dios, todo lo que puede transformar tu vida, cuánto te puede significar para que vos tengas una vida que nunca antes tuviste. Le dejamos el folleto y nos vamos. Pero ¿cómo? ¿Y la persona no estaba enferma? ¿No tenía un familiar en adicciones? ¿No había relaciones rotas adentro de la casa? ¿No había falta de trabajo? ¿No será que podemos demostrarle a la gente que el poder de Dios funciona? Y entonces la persona ve que funciona y dice, che, ¿podré probar? Eso es lo que yo quiero ver acá. Tenemos todo este desafío por delante en este semestre. ¿Podremos mostrarle a la gente a la que queremos alcanzar que el poder de Dios funciona? Dice Hechos 1, versículos 6 al 8 lo siguiente. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaban con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay un punto donde hay gente que tiene razón. Nosotros somos expertos en recortar partecitas de la Biblia y aprendérnosla de memoria. Capaz que esto viene de la escuela dominical, ¿no? Donde uno le enseña a los niños textos para que se lo aprendan de memoria, es buenísimo. Pero con este texto siempre nos quedamos con esto que dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El pero tiene un antes. Hay algo que pasó antes y después, pero recibiréis poder. Acá los discípulos lo que hacían era decirle a Jesús, genial Jesús, estuviste con nosotros 3 años, vimos milagros, vimos prodigios, fuiste a la cruz, resucitaste, te vas a ir y ¿qué onda? ¿Cuándo vas a restaurar el reino cuándo vas a sacar de los pelos al César y vas a restaurar el reino de Israel? Pero, ¿no venías a eso? ¿Cuándo va a bajar la inflación? ¿Cuándo va a dejar de subir el dólar, Señor? ¿Cuándo vas a sacar de los pelos a los corruptos de la Casa Rosada y vas a poner a otros?
¿Cuándo van a arder en el infierno los que votaron el aborto? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a acabar la pobreza del 50, 60, 70%? ¿Cuándo? No les corresponde a ustedes saber, dice el Señor. El Padre decide esas cosas. Ustedes no se ocupen de eso. ¿Qué les importa? No lo van a saber ustedes. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. A sus cosas cada uno. A sus cosas cada uno. El Señor se va a ocupar de lo que tiene que ocuparse Él. Vos, cuando recibas poder del Espíritu Santo, podés salir a ser testigo de lo que el Señor es. Podés salir a probarle el poder real del Señor a la gente. En otras palabras, Jesús les dice, la función de ustedes no es ocuparse del escenario político de ese momento, tampoco de este, porque a ustedes los excede eso déjenselo al Señor. En cambio, les indica, van a recibir poder para que ustedes me sean testigos. Y acá lo macheo, viste que esta palabra está de moda, ¿no? Así que la tenía que usar. Lo macheo es un hilo conductor que hay entre esta palabra de Hechos capítulo 1 y esta otra que está en Juan capítulo 14, del 11 al 14, que dice, acá es donde Felipe le pregunta, Jesús, ¿nos vas a mostrar al Padre? Y Jesús le dice, pero ¿cómo estuvieron conmigo 3 años y todavía no ven al Padre? Y entonces les dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por lo que me vieron hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Cualquier cosa, Señor? ¿Seguro? Guiño, guiño. Bueno, después Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Por supuesto, cualquier cosa que haga que el Hijo le dé gloria al Padre. Pero si entonces recibimos poder cuando viene el Espíritu Santo para ser testigos y vamos a hacer las mismas cosas que hizo Jesús y aún mayores, entonces lo mejor sería empezar a revisar qué es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los sanó, Jesús los liberó y Jesús los salvó. En ese orden. Y le desafío a cualquiera a que me muestre un orden diferente en los evangelios. Prácticamente creo que no hay, pero capaz que se me escapó y los invito a que me lo muestren. No encuentro en la Biblia algún lugar donde Dios le haya dicho, sé salvo, tus pecados te son perdonados, y después le haya sanado la enfermedad. Primero lo sanó, primero lo liberó, y después le dice, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. En todos los casos donde Jesús hizo eso. Entonces la secuencia es bastante más sencilla de lo que nosotros a veces creemos. Es orar por la vida de la gente para que la gente sea de verdad alcanzada por el poder de Dios, el poder real de Dios. ¿Vos creés que Dios puede hacer estas cosas todavía hoy? ¿Tan poquitos? ¿Creés que lo puede hacer o no? Amén. Pasa también que hay que estar bien parado para atreverse a orar por alguien que está enfermo y creer que Dios lo va a sanar. Y si no lo sana, partió una querida amiga de la familia la semana pasada y gracias a Dios José pudo ir y estar con ellos unos días antes. Y hasta último momento su esposo oraba creyendo que Dios la iba a sanar y el Señor se la llevó. ¿Y qué hacemos en esos casos? Por supuesto, la voluntad del Señor es más que soberana.
pero hay que atreverse a ser osado en el espíritu y a creer, porque entonces no creemos directamente que Dios pueda sanar a nadie. No creemos que Dios pueda proveerle a nadie. No creemos que Dios pueda sanar una relación rota, un hijo que se fue. Entonces, creo que el poder que Dios nos ha dado tiene una asignación bien específica. El poder que Dios nos ha asignado es para ser testigos. Y es lo que hemos declarado que vamos a hacer en este segundo semestre, ser testigos. No ser testigos desde el conocimiento de lo que sabemos que Dios puede hacer. Seamos testigos desde el obrar sobrenatural, real de Dios en la vida de las personas. Desatemos con fe que abre el obrar de Dios en la tierra. Nuestra fe abre el obrar sobrenatural de Dios en la tierra. Desatemos con fe el obrar sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Y lo digo primero para mí, que soy una persona absolutamente atravesado por la lógica, la racionalidad, los argumentos. Esta mañana antes de predicar, le pedí al Señor que tome control de mis pensamientos. Le entregué el control de mis pensamientos al Espíritu Santo. Ahora, si la fe es la puerta, ¿cuál es la llave para abrir la puerta de la fe? Y entonces entendí, o entiendo, o el Señor está trabajando conmigo, poner el título que quieras, que la llave para abrir esa puerta es el arrepentimiento. La fe es la puerta para el ingreso al obrar sobrenatural de Dios. La llave es el arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Siempre hemos entendido o creído, predicado, que quien necesita arrepentirse es quien está en falta, ¿no? ¿Quién necesita arrepentirse de algo? El que cometió un error. ¿Cuál es el error por el que tenemos que originalmente pedirle perdón al Señor? Porque por naturaleza somos pecadores y estamos lejos de su gloria. Y entonces necesitamos pedir perdón por nuestra naturaleza pecadora y abrazar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿no? Ahora, con esta lógica, quienes ya hemos creído, quienes ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿para qué necesitamos pedir perdón? No estoy en pecado, entonces, ¿qué voy a andar pidiendo perdón todo el tiempo por lo que ya le pedí perdón al Señor? Por supuesto, volvemos a caer, volvemos a pecar. Hay cosas con las que lidiamos todo el tiempo, cosas que necesitamos una y otra vez traer a los pies del Señor todos los días. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de esta situación donde vos entendés que estás sirviendo al Señor, que estás en santidad, que estás alineado con la voluntad del Señor y sin embargo te sentís angustiado. Sin embargo, sentís que hay algo ahí que falta. Esto es lo que me empezó a pasar la otra semana, como te contaba, ¿no? Y me llama mucho la atención la conexión esta que hace Jesús entre el arrepentimiento y el reino de los cielos. Bueno, me vas a decir, Diego, es obvio, arrepiéntanse para ir al cielo. Pero creo que lo que quiere decir Jesús a sus discípulos acá y a nosotros, obviamente, va un poquito más allá. Digo, no creo que Jesús esté diciendo arrepiéntanse para ir al cielo en esta porción de la Biblia, sino que les dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca nuestro. Lo que Jesús le dice a sus discípulos es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, es real acá, hoy, en medio nuestro. Obviamente la salvación que el Señor nos dio por gracia implica que vamos a ir al reino de los cielos
con Él. El sacrificio de Jesús es real, pero es real hoy. La vida abundante que Jesús nos la da para hoy, no para algún día cuando vos te mueras. No hay nada que yo pueda hacer para ganar o perder mi salvación. Y el que me diga lo contrario está diciendo que no alcanzó lo que hizo Jesús en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación o para perderla. Ya lo hizo Él. Pero sí hay algo que yo puedo hacer para que el reino de los cielos se manifieste acá. Arrepentirme. Dijo Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así que lo que sí puedo hacer para ver el reino de Dios manifestado hoy acá es arrepentirme. Y acá cito nuevamente el libro de Bill Johnson porque me llama mucho la atención la definición que da de lo que es arrepentirse. Dice, arrepentirse no es pasar llorando o quebrarte en tu casa, ponerte de rodillas y pedirle al Señor perdón por todos mis pecados. Dice Bill Johnson, arrepentirse es regresar a la perspectiva que Dios tiene de la realidad. Y después agrega, textual, está ahí en la pantalla, arrepentirse, Jesús nos exhortó, arrepentirse significa que Jesús nos exhortó a cambiar de opinión acerca de nuestro modo de enfocar la realidad. Porque su reino está cerca. Trajo su reino con Él y está a nuestro alcance. Y entonces desea que veas la realidad como la ve Él, desde su perspectiva, que aprendas a vivir desde su mundo hacia el mundo de lo tangible, de lo real, de lo lógico, de lo argumental. Mirar como Él mira, eso es entregarle el control de nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Que Él piense a través nuestro para que podamos ver como Él ve y no como vemos nosotros. En definitiva se trata de eso, de ver como Dios ve y no como vemos nosotros. Arrepentirse es ver a los otros como los ve Dios, es ver las circunstancias como las ve Dios, es ver las enfermedades que nos rodean como las ve Dios, ver el trabajo que tengo y el que quiero tener como lo ve Dios, ver el escenario del país con todo lo que pasa y en una semana hay elecciones como lo ve Dios. Eso es arrepentirse. Cuando ingresamos a una dimensión sobrenatural, algunas de las palabras de Jesús cobran un significado muy diferente. Cuando empezás a hilar algunas cosas que dijo Jesús y el Espíritu te trae luz, es tremendo, porque todo cobra otro sentido. Por eso dijo Jesús. Entonces, en Juan 3:3, te aseguro que en quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que en quien no nace de nuevo, no puede ver como Dios ve. La respuesta que Jesús da a sus discípulos en Juan 3:3 es que nacer de nuevo implica mirar diferente. No es empezar a portarse bien, ser obediente, seguir unas reglas. No, eso es religiosidad, mi hermano. Y acá hay una frase de Carlos Mraida que está en otro libro también, que esa no me la traje para leerla textual, pero dice Carlos Mraida en el libro Cuando la sanidad interior ya no funciona, dice, yo no nado porque soy pez. Porque soy pez, amo nadar. Mi naturaleza es nadar. Y entonces, nado. Entonces, dice Carlos Mraida, cuando yo entiendo mi identidad en Cristo, no me estoy cuidando de no hacer las cosas malas porque tengo que estar en santidad. No. Mi naturaleza es ser santo porque Él es santo. Y entonces, naturalmente, soy santo. No tiene sentido hacer fuerza para hacer las cosas bien. No tiene sentido, ni te gastes. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Te la vas a terminar mandando igual.
Porque de eso se trata la naturaleza pecaminosa, amigo. Si el que controla los pensamientos es el que está acá adentro, no hay chance. Ahora, cuando nuestra identidad hace que en Cristo el Espíritu Santo sea el que controle los pensamientos, naturalmente vamos a obedecer, vamos a estar en santidad, vamos a ser íntegros, vamos a seguir la palabra, naturalmente. No podemos hacer otra cosa. No hay chance que hagamos otra cosa. Esa es la vida abundante de la que habla la Biblia. La Biblia no pone por delante un esforzate para hacer las cosas bien, o te vas al infierno. No, más fácil. Ya lo hizo Jesús eso. Ahora dedícate a vivir la vida plena, abundante que el Señor tiene para vos, a disfrutarla, no a sufrirla. Hermano, si vos estás acá sufriendo, te invito a que busques un lugar mejor para disfrutar. Acá la vida abundante que Cristo nos da, la disfrutamos en comunidad. Amamos encontrarnos, abrazarnos, disfrutar su presencia. Amamos ver la obra sobrenatural del Señor. Estábamos con Sergio en Brasil y nos teníamos que dividir en distintos talleres ahí que había. Y no sé por qué, o sí, no sé. Decidí ir al de profecía. Sí, ¿al de profecía? Bueno, sí, en portugués encima, sin traductor. Así que estaba ahí en el taller de profecía, estaba racataca dando palabra al portugués a gentes. Y en un momento le escribo a Sergio, le digo, ¿cómo va tu taller? Bien, bien. ¿Y el tuyo cómo va? Bien. Le digo, yo me doy cuenta por todo lo que estamos viendo y estamos una iglesia de, no sé cuántos miembros tiene, pero el auditorio es para 6.500 personas y del resto imagínenselo. Le decía, yo siento que todo lo que esta gente habla, nosotros ya lo tenemos. El ADN nuestro ya tiene todo esto. Lo que a nosotros nos falta es dar un paso adelante en cuanto a nuestra pasión. Apasionarnos por aquello que el Señor nos entregó a nosotros. Porque si hay algo que atraviesa ese lugar es la pasión con la que hacen todo, ¿no? Dije eso y el profeta empezó a ministrar en portugués un nuevo nivel de pasión, así, está el mensaje escrito, así que no me deja mentir, está la hora, todo. Y abracé esa palabra para nosotros y te la entrego esta mañana. Necesitamos un nuevo nivel de pasión, apasionarnos. No hace falta hacer fuerza para hacer las cosas bien, hay que apasionarte por amor al Señor, amigo. Eso es lo que necesitamos hacer, apasionarnos por el Señor. Apasionarnos por hacer su obra, por ser testigos para Él, por ver la vida de la gente transformada. Apasionarnos porque su poder sobrenatural se manifieste, que estos milagros que Jesús hizo y dijo que nosotros vamos a ser mayores, los podamos ver acá, allá. De eso se trata. Dijo Jesús después en Juan 16, versículos 12 y 13, me queda aún mucho más que quisiera decirles, le dice a los discípulos, pero en este momento no podrían soportarlo. Así que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Otro recorte de los nuestros favoritos. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Sí, pero había un antes ahí. Jesús dijo, hay un montón más todavía para ustedes, pero todavía no se los puedo decir. Se los va a decir el Espíritu cuando venga. Dice, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. Y esto está en la Biblia, esto que te voy a leer acá, está escrito ahí. Les contará lo que sucederá en el futuro. Dice ahí, Jesús le dijo a sus discípulos, a nosotros, el Espíritu les contará lo que vendrá en el futuro. ¿Cómo nos va a contar el Espíritu? Tomando control de nuestros pensamientos y mostrándonos de manera sobrenatural lo que está por venir. Así que lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor. Como decía la canción hace un ratito, descanso en ti, no me preocupo más. Descanso en ti. El Espíritu Santo nos habla de parte de Dios y nos cuenta las cosas que sucederán.
En pocas palabras, cuando nos arrepentimos, somos mudados a una nueva forma de ver a través de la fe y pasamos de un conocimiento de Dios signado por la razón a un conocimiento de Dios signado por la revelación. Lo quiero para mí. Quiero que el Señor me empiece a revelar, que se empiece a revelar a mi vida. Ya estoy cansado de estudiar, de racionalizar, de argumentar y de tener razón. Quiero tener revelación. Si tenés ganas de que el Señor se revele a tu vida, levantá tu mano ahí. Señor, derramá sobre nosotros tu revelación. Tu revelación. Voy terminando. Desde hace algún tiempo tengo adentro mío una búsqueda, en serio. Quiero ver. Quiero dejar de oír, de pensar, de razonar, de argumentar, de estructurar estudios bíblicos, de racionalizar a Dios. Quiero ver. Quiero experimentar el poder de Dios. Quiero mostrarle a la gente que el poder de Dios es real, que no tiene explicación. No hay explicación alguna, no hay lógica alguna, no hay razonamiento alguno donde ingrese, donde entre, donde quepa el obrar de Dios. No se puede explicar, solamente se puede experimentar si abrís por fe tu vida al obrar de Dios.